Hay que orar por esto también, no dejemos de orar por el grupito que tiene Antonieta allá en Pueblo Nuevo Viñas, el grupito que tiene Claudia con los niños, también que sus hijos han sido también un apoyo clave en esto, ¿no? Los chiquitos que tienes, que ya son 4, ella podría tener muy cómodo en su casa, ya 4, ya es una escuelita, ¿no? Ya podría tener cómodamente en su casa a sus niñitos, pero también ella ha abierto su corazón junto con Antonieta para invitar a los niños que están cerca de ellos para compartirles. Y han hecho un grupo muy bonito para que lo apoyemos en oración. Y también que Dios que Dios guíe a don Pedro, que está compartiendo el mensaje de la Biblia en este lugar. Mantenerlo en oración todo esto, ¿verdad? Gracias a Dios, Lidia, que ha puesto en tu corazón esto de compartir con estos niños. Y sí, el orar nosotros porque Dios guarde a estos niños. Recordemos que finalmente las personas toman sus propias decisiones, no podemos nosotros intervenir en esas decisiones. Sí podemos orar, nuestra oración sí puede estar enfocada a que finalmente entiendan los padres y no se separen, pero aún así lo que podemos orar es que Dios proteja los corazones de estos niños para que cuando llegue el momento lleguen a entender que esto es el pecado del ser humano. Y no guarden ningún partido con papá o con mamá, sino que puedan amarlos igualmente a ambos, pero que finalmente ellos puedan conocer a Jesús y quieran servirle, porque esta es la clave. Las personas se separan porque no tienen relación con Dios. Cuando hay personas que auténticamente se han convertido a Cristo, que han decidido que sus vidas están clavadas en la cruz para hacer la voluntad de Dios, soportan cualquier cosa antes de una separación. Y ellos apelan a Dios y a su gracia para que los fortalezca en los momentos difíciles y finalmente los mantenga firmes en la postura que Él nos ha permitido tener desde el momento en que nos convertimos. Hay quienes se convierten, están solteros, hay quienes se convierten y ya están casados, y Pablo nos da una serie de instrucciones al respecto. Y sobre los casados dice, no te separes, a menos que la persona se quiera separar. Pero entonces podemos orar nosotros a esto para que Dios los proteja, los guarde y conforte sus corazones. Porque sí ha habido ocasiones donde finalmente las personas no se separan, pero también es cierto que ha habido ocasiones en que lamentablemente lo hacen, y es importante que los niños estén preparados para estar fortalecidos en el Señor. Nosotros oramos para que Dios fortalezca sus corazones. Bien, vamos a hacer una oración entonces para comenzar nuestro estudio de esta mañana. Vamos a platicar acerca de Job, pero algo que tiene un enfoque distinto. Un enfoque en donde Job constantemente hacía preguntas, quería tener a Dios como una persona tiene a otra persona y puede dialogar con esa persona. Entonces nos ponemos a pensar, ¿qué pasaría si Jesús estuviera enfrente de Job? ¿Qué le contestaría a algunas de sus preguntas? No podríamos verlas todas, ¿verdad? Pero ¿qué le contestaría Jesús a algunas de las preguntas que son preguntas que de alguna forma todos nos llegamos a hacer en la vida? Pero podemos ver esto muy significativo, cómo contestaría Dios a las preguntas de Job. Así es que vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe. Bendito Padre, amado Señor, te agradecemos esta hermosa mañana que nos permites reunirnos para escuchar y edificarnos a través de tu bendita palabra. Señor, te alabamos por la bendición que tú nos das de ser hijos tuyos, y gracias porque en este lugar y en muchos otros lugares tú has puesto gente que comparta tu palabra, gente que quiere escuchar tu palabra, almas que quieren edificarse en ti, almas que tú has salvado y almas que están en esa lucha y que finalmente quieren conocer claramente tu salvación. Así es que te pedimos que tú nos edifiques y edifiques en cada lugar donde se predica tu palabra el día de hoy, que edifiques cada corazón que escuche tu palabra el día de hoy, y que tú guardes nuestras vidas en estos momentos, nos libres de cualquier pensamiento ajeno a lo que vamos a escuchar ahora, nos permitas tener la concentración que necesitamos. Te lo pedimos todo esto a través de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, pues vemos esto en el capítulo 14, pero yo les comentaba que en ocasiones Job quería tener a alguien enfrente, que Dios pudiera hacerse humano, con el que él pudiera dialogar. Él sabía perfectamente quién es Dios
y sabía que no lo podía hacer, porque no había forma de hacerlo, pero tal era su angustia, su dolor, que quería tener a alguien enfrente de él, al juez justo o algún representante de él, con el cual pudiera discutir y decirle, ¿por qué me has permitido esto? Yo no encuentro en mí un pecado como para poder merecer esto. Y vemos la constante, diríamos, lucha entre los amigos de Job, que querían incluso ellos mismos decirles, aquí estamos nosotros en lugar de Dios, ¿no? Te vamos a decir lo que te está pasando, y querían por fuerza enfocar a que el problema que él estaba viviendo tenía relación con el pecado. Mucha gente así es. Mucha gente piensa que solamente viene el mal cuando el hombre peca y el bien cuando el hombre está en comunión con Dios. Perdón. Este es un concepto bastante limitado y errado, no lo encierra la verdad en sí. Sí, en muchas ocasiones, como somos pecadores, pues algunas pruebas sí tienen que ver con nuestro pecado, pero no siempre es así. En el caso de Job, recordamos que Job el diablo se encuentra con Dios y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro hombre como él, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Los amigos de Job no habían escuchado este veredicto que Dios había dado respecto de él. Entonces, si ellos lo hubieran escuchado, no podrían decirle que tenía que ver su problema con algún pecado que él había cometido. Sin embargo, ahí está él en esa lucha y preguntando, ¿cuál es mi pecado? Házmelo ver, yo te lo confieso, pero no sé por qué estoy pasando todo esto, ¿verdad? Sin embargo, ya cuando se le presenta a Dios y él ve toda la magnificencia de Dios y Dios se le revela a través de una serie de preguntas, le dice, ¿tú dónde estabas cuando yo estaba haciendo todo esto, toda la creación, ¿no? Cuando de él depende toda la vida, porque él es la vida y a quien quiere la da y a quien quiere la quita. Entonces él llega a una conclusión muy sencilla. De oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco en polvo y en ceniza, porque él se consideraba una persona que no era digna de haber dicho todo lo que había dicho respecto de Dios. ¿Cómo voy a discutir yo con Dios? ¿Cómo me voy a poner enfrente del creador de todas las cosas, no? Entonces, cuando reconoce su falta, finalmente Dios lo restaura y conocemos el final. Pero hay algunas preguntas que podemos ver en este capítulo 14 que tiene que ver precisamente con las preguntas que nos hacemos en la vida, ¿no? ¿Por qué es que hay muerte? ¿Por qué las personas mueren? ¿Y acaso las personas después que mueren irán a la vida o habrá otra vida? Y este tipo de preguntas, ¿qué haría Cristo si estuviera ahí con él? Como él pedía que estuviera algún representante de Dios, ¿qué le hubiera contestado Cristo a estas preguntas? Job era una persona que era honrada, era una persona fiel, que esto fue lo que dio testimonio Dios mismo ante Satanás. Ahora, a pesar de todo esto, vemos que padeció grandes problemas. Primero, pierde a su familia, luego pierde todo lo que tiene, perdió sus bueyes, asnos, ovejas, camellos, y llegaron los siervos nada más para darles la noticia de toda esta pérdida. Bueno, esto ayuda mucho a comprender que podemos orar a Dios en estas condiciones en donde muchas personas han perdido su trabajo, han perdido su fuente de ingresos, algunos han perdido sus negocios, y en todo esto muchos cuestionan a Dios. Pero en este caso Job no solo perdió sus bienes, sino además de todo esto, él quedó con una dolorosa llaga. Y entonces empezó a cuestionar a Dios. Pero vamos a leer aquí en el capítulo 14 de Job. Hoy vamos a platicar de tan solo los versículos 4, 10 y 14. Esos son los que vamos a ver ahora. Pero yo quisiera leer, aunque no va a aparecer en pantalla, todo el capítulo 14, del 1 al 15. No es todo el capítulo, pero es nada más del 1 al 15. Y dice lo siguiente. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. ¿Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo?
¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto deseará como el jornalero su día. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Entonces vemos en este pasaje algunas cosas ¿qué pasaría si Cristo estuviera ahí con él? Si Jesús estuviera ahí con él. ¿Qué respondería? Primero quisiera que analizáramos este versículo 4 de este pasaje. Dice lo siguiente: ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Pues esta podríamos decir que es esa primera pregunta que Job hace. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? De hecho, Job se sentía inmundo. Claro, yo creo que no existe un solo ser humano que al compararse con la santidad, pureza y justicia de Dios pueda considerarse limpio. La misma naturaleza que nosotros tenemos, de una u otra manera, siempre está amenazante, jalándonos a lo malo, a lo inmundo, a lo pecaminoso. Por eso llega uno a cuestionarse esto. Uno quiere portarse bien, quiere hacer lo bueno, quiere hacer lo correcto, y de repente llega la esposa y todo lo echa a perder, o llega el esposo y todo lo echa a perder, o llegan los hijos y ya me hicieron enojar, etcétera, etcétera. O las cosas no salen como yo quisiera, o los pecados de mis trabajadores ya me arruinaron el negocio, etcétera, etcétera. Hay muchísimas razones y causas por las cuales nosotros llegamos a salirnos de nuestras casillas y se aflora de una u otra manera nuestra naturaleza caída, nuestro hombre pecaminoso. Y entonces él dice, ¿quién podrá ser limpio a lo inmundo? Vemos que él se concentró en sus problemas. Él se concentró en lo que estaba viendo, en las cosas que le estaban sucediendo, y esto, ¿qué es lo que pasó en su vida? No le permitió ver más allá, y como debería ver aquel que todo lo hace y aquel que lo controla todo, la soberanía de Dios. Sí, era muy doloroso lo que pasaba, sí tenía razón en todo lo que decía, pero ¿qué pasa cuando nos concentramos en nuestros problemas? Nos despegamos de Dios. Recordemos que esta era la actitud que tuvo el ejército de Israel cuando los retó el gigante Goliat. Y ellos pusieron sus ojos en la altura de este gigante y en su fuerza. ¿Y de quién lo despegaron? De Dios que tenían ellos de su lado y su fuerza. Hasta que llegó un hombre que era David, que sí tenía los ojos puestos en el lugar correcto. Y entonces Dios se glorificó a través de una persona que tenía puestos los ojos en él. Siempre Dios nos muestra esto en la Biblia, vez tras vez. Vemos con Moisés que también le mostró que él iba a meter al pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿Quiénes se quedaron en el desierto? Los que pusieron sus ojos en las circunstancias. Los que no tenían puestos los ojos en el Señor. Llegan a darle el reporte de los espías y los que no tenían los ojos puestos en el Señor únicamente dieron reportes negativos. ¿Qué más podemos decir en este mundo caído? Los hombres son altos, nos van a hacer pedazos, parecíamos como langostas ante sus ojos. Y solo dos que tenían los ojos puestos en el lugar correcto, en el Señor, en el Todopoderoso, que es ahí donde debemos poner nuestra vista, solo dos pudieron dar un reporte correcto. Dios la entregará en nuestras manos. Ellos querían hacer la voluntad de Dios.
Y confiaban en que Dios lo iba a hacer. Y estaban en la visión, en la postura correcta. Y este hombre entonces vemos que se había concentrado en sus problemas. Y luego dice, ¿quién podrá limpiar a los pecadores? ¿Qué creen que le respondería Jesús? Yo soy el único que puede. Dios es el Todopoderoso. Dios puede limpiar a los pecadores. Claro que cuando es mandado de su gloria a esta tierra, los ángeles estaban tapándose la boca de asombro. El Dios creador se hizo hombre para pagar por el pecado del hombre, dando su vida en sacrificio por el hombre. Tantas cosas que no sabía ni se imaginaba el ser humano de lo que Dios iba a hacer. Y Jesús le diría, yo soy el único que puede limpiar a los pecadores. Yo me especializo en eso, porque lo que yo vine a hacer fue específicamente eso, limpiar a los pecadores con mi sangre. Él es el único. Y vemos cómo había una cierta pleito o riña entre los samaritanos y los judíos, porque los samaritanos se veían menospreciados por los judíos, porque los judíos los consideraban que eran judíos impuros y no se relacionaban con ellos. Pero Jesús, cuando vino a este mundo, les mostró que Él estaba interesado por todo ser humano, desde el más importante del planeta hasta el más insignificante, desde el color negro y toda la gama de colores hasta el blanco. O sea, Él vino a salvar a todo ser humano que tiene impresa en su corazón la imagen de Jesús, la imagen de Dios. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y todo ser humano está hecho así. Y Él por eso vino a salvar a todo pecador. Y es por eso que Él tuvo una conversación con una mujer samaritana, y después de convencerla que Él era el Mesías, ella fue a compartir con la gente de su pueblo lo que había visto. Y les dijo, ¿no será Él el Mesías? Siendo samaritanos también esperaban en el Mesías. Y después cuando llegan y le piden que se quede con ellos, al final le dicen, ya no creemos solamente por tu dicho, sino también por lo que nosotros hemos escuchado. Leamos lo que dice ahí en Juan capítulo 4, en los versículos del 39 al 42. Dice lo siguiente, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de Él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y creyeron en Él. Estos hombres que, como vemos aquí, eran samaritanos, se consideraban y se veían como Dios los veía, pecadores, necesitados también de la salvación. Y sabían que el único que los podría salvar era el Señor. Y el Señor, cuando vino, mostró su amor por todo ser humano, por todo aquel que quería creer en Él. Primero vino a los suyos, a los judíos, pero acá también vino a los samaritanos y se tomó la molestia de quedarse con ellos todo un día. ¡Qué privilegio! Y muchos se convirtieron por esto y fueron limpiados de su inmundicia, de su pecado. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? ¿Quién podrá limpiar, perdonar a los pecadores? Esa es la especialidad de Cristo. Vemos que también se nos narra el pasaje de una persona paralítica que Jesús también limpió. Dice en Marcos capítulo 2, en el versículo 5,
Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Uno podría decir, conocemos la historia, conocemos el pasaje, pero pongámonos en los pies en ese momento de la historia y en esa escena. Jesús entró a Capernaum después de algunos días, se oyó que estaba en casa, inmediatamente se juntaron a él muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra, lo más importante. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, entonces se les ocurrió una idea. ¿Por dónde entramos? Queremos llegar a Jesús. Si hay alguien que lo puede sanar es Jesús. Y tanto los que lo llevaban como el mismo paralítico ejercieron esa fuerza para que finalmente dijeran: vamos a descubrir el techo de donde está y hacemos una abertura y por ahí lo bajamos. Pues hagámoslo. Y se fueron. No te detengas. Si Dios pone algo en tu corazón, no te detengas. Gracias a Dios ha puesto esto en el corazón de Antonieta, de Claudia, de Lidia, y tú puedes tener en tu corazón este deseo, ¿no? Puedo salir y alentar a estos niños a que escuchen el mensaje de la palabra, y a través de estos niños se pueden convertir también las mamás, a través de ellos también se pueden convertir los papás y los demás hermanos. No te detengas. Esto es lo más urgente, esto es lo más necesario, que escuchen el mensaje de salvación. Y entonces lo bajan por ahí, y ya te imaginarás, Jesús y la multitud ahí en su casa, y de repente van viendo cómo cae mucho polvo, y ¿qué está pasando aquí, verdad? Jesús lo sabía, Jesús lo sabe todo. Y en eso, ante la admiración de todos, van bajando a un paralítico en la presencia del Señor. ¿Qué fue lo que los llevó hasta ese extremo? Creían en Él. Al ver Jesús la fe de ellos, dice el pasaje, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. A lo mejor el paralítico, pues yo esperaba algo más, ¿no? Que el perdón de mis pecados, yo quisiera caminar, pero ahí estaba con sus ojos atento. Inmediatamente ve cómo la gente empezó a murmurar. Y Jesús, que es Dios, sabiendo lo que pasaba y conociendo los corazones de todos, les dijo: ¿por qué murmuran así? Porque ellos decían: este hombre ha blasfemado. Siendo hombre, se está haciendo igual a Dios. Fíjate qué claridad. Al saber esto, ellos tenían que haber caído de rodillas ante Él. Siendo hombre, se está haciendo igual a Dios. Este blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, dando respuesta, no solo a Job, también les dio respuesta a la gente de ese tiempo. Y les dijo: ¿qué creen que es más fácil? O, vamos, ¿qué es lo que ustedes podrán recibir como evidencia de que yo soy quien dice ser y que ustedes mismos están argumentando en su interior que es blasfemia y no es blasfemia? Si fuera un hombre y perdonara pecados, sí sería blasfemo, pero siendo Dios no estoy blasfemando. Y para demostrarles que no estoy blasfemando y que sí soy Dios, o sea, esto en otras palabras, ¿no? ¿Qué creen que es más fácil? Decirle al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados, una cosa que ustedes no pueden ver. O decirle: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, algo que ustedes sí pueden ver. Bueno, pues para que ustedes entiendan, con algo que sí pueden ver, lo que yo puedo hacer con algo que ustedes no pueden ver, les voy a dar la evidencia de las dos cosas. Le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre se levantó. Y el hombre tomó su lecho. Y el hombre se fue a su casa. Tenían que haber caído de rodillas ahí y haberlo adorado como Dios. Pero también el corazón del ser humano es sumamente duro. Duro. Los castigaste y no entendieron. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron su rostro más que la piedra. No quisieron convertirse, decía Jeremías. Sí, así a veces es el corazón.
A mí me hablaron claramente del Evangelio y yo no quería porque yo quería seguir viviendo en mi pecado. Y una persona, una vez yo manejando, pues no te queda otra, vas manejando con alguna señora acompañante que habla nada más de la Biblia, pues me tuve que echar todo el mensaje, ¿verdad? Y me habló clarito de la salvación. Pero yo, como quería seguir viviendo en mi pecado, o en mis pecados, bueno, mi pecado como genérico, ¿verdad? Y vergüenza me da decir cuáles eran, pero pecados, todos mis pecados. Yo sabía que era pecador y que necesitaba convertirme a Cristo. Yo lo sabía. Me lo dijo con mucha claridad. Pero en ese momento, cuando me hace la invitación, yo le dije, mira, ahorita no. Más adelante sí. Para mí el más adelante era, si llego a los 90, pues por ahí estaré yo arrepintiéndome y pidiéndole perdón a Dios, ¿no? Ya que haya, entre comillas, disfrutado de la vida. Entre comillas digo porque esa no es la vida. Esa es la muerte, esa es la destrucción. Pero, digamos, disfrutado de la vida. Así, de duros, fueron y empezaron a argumentar, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchos milagros. Tenemos que eliminarlo. ¿Qué va a pasar con nuestra religión? En lugar de haber creído en él. Así de duro es el corazón. Por eso cuando nosotros clamamos a Dios, tengamos en cuenta eso, cómo éramos nosotros, para pedirle a Dios que tenga misericordia, que extienda su misericordia, que quebrante esa dureza, que lo traiga a los pies de Cristo. A mí quebrantó mi dureza, pues ya al punto de verme muerto, ¿verdad? Yo conozco personas que eso ni les llega, pero yo con eso tuve. Pues Dios sabe qué es lo que necesita cada corazón. Sigamos orando hasta que Dios traiga estas almas a los pies de Cristo. Esta es nuestra esperanza, esto es nuestro deseo y está bien que oremos conforme a esto. Esta también es la voluntad de Dios, estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Está bien que oremos por esto. Y este hombre fue limpiado de sus pecados. ¿Sí? Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Tú crees que lo más grandioso que se llevó este hombre fue levantarse y tomar su cama, irse a su casa? Y haberle dado noticias a toda su familia que él había sido sanado. Quizá esto en un principio, pero no, él dijo algo más. Él dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Él es Dios, Él me salvó. ¿Sí? No solo me sanó, Él me salvó. Y usó la misma palabra que significa salvación, sanación, liberación. ¿Sí? Me sanó físicamente y me liberó de mis pecados, me limpió de mis pecados, me salvó y me dio vida eterna. Esa fue la más grande bendición que él obtuvo. 2 bendiciones, pero la más grande fue la salvación que Dios le dio. ¿Quién puede limpiar a los pecadores? Yo, dice Jesús. Él es el único que puede, es su especialidad. A eso vino, eso es lo que quiere hacer. Y lo hizo incluso con las personas más menospreciadas de esa época. ¿Sabes quiénes eran? Los publicanos. Los publicanos que se ocupaban de exprimir a la gente. Hay países donde esto es sofocante completamente. Uno podrá decir, es que pagamos muchos impuestos. No, es que no conoces países como que no nada más tienen la carga de un gobierno corrupto, sino también la carga de una realeza, más la carga de una religión que lo sofoca. No, están fritos. Y mejor no digo qué país, porque si no ya sacarían conclusiones. Pero hay varios países así. Este hombre se encargaba de cobrar los impuestos y cobraba de más y enteraba una parte a Roma y la otra se venía a sus arcas. Por eso eran tan despreciados. Porque exprimían a su propio pueblo para dárselo a Roma y además robarlos y quedarse ellos con una parte. Y entonces, este hombre, seguramente en algún momento de su vida se puso a pensar, ¿qué pasará con todo esto que yo tengo? Porque llega un momento donde ya tienes lo que necesitas, ya tienes todo y todo en esta vida acaba en el fastidio y en el cansancio. Y luego muchas veces, pues un pecado te lleva a otros pecados, ¿verdad?
¿qué es lo que pasaba por su corazón cuando él escuchó que Jesús iba de camino? Y él, como era chaparrito, no alcanzaba a verlo. O veía a Jesús pasar entre las piernas de la gente, o lo veía si se montaba al árbol arriba de la gente. Y eso fue lo que hizo. Y entonces, este hombre Zaqueo, ¿tú crees que tenía perdón de Dios? Uno puede decir, hay personas que no tienen perdón de Dios. Y podrían haberlo dicho de este hombre. Sin embargo, había pasado una experiencia con otra persona que también tenía mucho dinero y se sentía justo por sí mismo. Y rechazó la salvación en Cristo. Y entonces los discípulos le dicen, Señor, entonces ¿quién podrá ser salvo? Porque Él dice que no entrarían al reino de los cielos aquellos que confían en las riquezas, ¿verdad? Luego vemos este pasaje de alguien que tenía mucho dinero y que actuó de una manera diferente. De alguien que sabía que no era en nada justo, que se sentía completamente inmundo y que deseaba ser limpiado. Vamos a leer en este capítulo 19 de Lucas los versículos 8 al 10. Dice lo siguiente: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y Dios también limpió a un publicano. ¿Quién puede limpiar a los pecadores? Jesús. Jesús limpió a los samaritanos. Jesús limpió al paralítico. Jesús limpió a este publicano. Y podríamos pasarnos horas compartiendo de tantas personas que fueron limpiadas por la sangre de Cristo. Pero también vemos que Jesús está dispuesto a limpiar a todo aquel que cree en Él. Leamos lo que dice en Juan 6:37. Dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Él quiere limpiarte a ti. El que a mí viene. Pero es Dios quien busca a la persona. Aquí vemos esta combinación del poder de Dios y la fuerza de Dios quebrantando, tratando de convencer al hombre, quebrantando su vida, moviendo su corazón a través de las circunstancias, haciéndole ver lo breve de la vida, haciéndole ver lo frágil que es él, tratándolo de atraer a sí mismo y al hombre tomando su decisión de aceptarlo o de rechazarlo. Cuando el hombre es convencido del resultado de su vida sin Dios y decide venir a Cristo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Por qué? Porque Dios quiere limpiar a los pecadores. ¿Y cómo lo hace? Precisamente Él a eso vino. Él nos da una clara explicación ya después que Él resucitó y se les apareció a los apóstoles y a sus discípulos. Él se les apareció y les dijo que era a través de su palabra que Él iba a realizar todo esto a lo largo de la historia. Vemos palabras muy importantes ahí en Lucas capítulo 24. Leamos tan solo de los versículos 45 al 47. Ahí encontramos palabras claves para entender la forma como Él nos limpia. Dice del 45 al 47. Entonces les abrió el entendimiento
para que comprendiesen, ¿qué? Las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese. ¿Por qué? Porque estaba escrito. Y lo aclara en el versículo 44, permítanme leérselos, aunque no aparezcan en la pantalla. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, que era la forma como tenían ellos recopilados el Antiguo Testamento, los judíos. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y escuchen muy bien esto. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea, es a través de la palabra y a través de un arrepentimiento genuino. ¿Sí? Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. En su nombre. La salvación es en su nombre. El único que puede limpiar a los pecadores es Dios, es Cristo, a través del sacrificio que realizó con su sangre. Y entonces tiene que haber ese arrepentimiento de parte del hombre, porque esta es la decisión voluntaria, el libre albedrío que todos nosotros poseemos como humanos. En lo que Dios nos hizo semejantes a Él, tenemos una voluntad y no te puede obligar a hacerlo. Pero si tú lo decides hacer, estableces una relación de amor con Dios voluntaria. Y ese arrepentimiento significa, me levanto del trono de mi corazón, de gobernar mi vida a mi antojo, de hacer lo que yo quiero con ella, y ahora me someto voluntariamente a tu dirección, Señor. Dicho de otra manera, yo ahora soy tu siervo, tú eres mi Señor, mi amo, el que da las órdenes, yo el que se somete, el que obedece. ¿Hay ese arrepentimiento? Entonces, Él ofrece ese perdón de pecados, como lo dice en 1 de Juan 1:5, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Él a través de su sacrificio logró esto. Entonces, ¿qué respuesta le dio Jesús a Job? ¿Quién hará limpio a lo inmundo? ¿Quién puede perdonar a los pecadores? Jesús. Es el único. Subrayo esto. El único. Escuchen bien. Ninguna otra religión. Ninguna otra. Leemos en Hechos 4:12. Dice que Jesús solamente puede salvar a los pecadores. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro. Entonces, me dirás, ¿y qué pasará con los de tal o cual religión? Si no se convierten a Cristo, no pueden tener salvación. Personas erradamente e incluso creyentes, líderes que han predicado el evangelio a muchísima gente, han dicho que se pueden salvar a través de su comportamiento, comportándose rectamente, aunque no conozcan a Cristo. Falso, completamente falso. En ningún otro hay salvación. Está escrito. Porque nadie más efectuó esto, el sacrificio en la cruz. ¿Alguna religión cristiana? Llámale católicos, llámale testigos de Jehová, llámales mormones, llámales evangélicos, metodistas, presbiterianos, etc. ¿Pueden salvar a la gente? No. No salva ninguna religión. Lo que salva es un hombre, una persona, Jesucristo. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos salvarnos. Por eso les dijo Cristo que predicaran en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, en su nombre, solamente en su nombre, el arrepentimiento
y el perdón de pecados. ¿Te arrepientes? ¿Te rindes al Señor? Perfecto. Él aplica la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado y es quitado el estorbo que nos separaba de Dios. Desde el Edén ese ha sido el problema. El hombre nace como pecador y necesita convertirse a Cristo, y hasta que no se convierte a Cristo está separado de Dios por su propio pecado. Y no es hasta que se arrepiente y se convierte a Él que puede ser limpiado con la sangre de Cristo y entonces quitado su pecado. ¿Quién hará limpio al inmundo? ¿Quién podrá perdonar a los pecadores? Jesús. Esa es su especialidad. Pero también vemos en el versículo 10 que también nos dice, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Vamos a leer este versículo. Job 14, 10. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Job pensaba en lo corto de la vida. El versículo 1 dice al respecto, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Se compara a una flor. Dice, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Y así encontramos varios otros lugares donde se mencionan ilustraciones al respecto de lo breve de la vida. Claro, cuando eres joven, eres un niño y de repente pues tienes ciertas obligaciones, se te hacen largos los días, ¿verdad? ¿Cuándo creceré? Y más cuando te dicen, oye niño, no puedes hacer esto. ¿Y hasta cuándo lo puedes hacer? Hasta que tengas 15 años. Oye, y tampoco puedes hacer aquello. ¿Hasta cuándo? Cuando tengas 15 años. Y la niña le dijo a su papá, ay, yo creo que cuando cumpla 15 años va a ser la revelación de mi vida. Porque entonces voy a poder hacer todo lo que no puedo hacer de niña. Y se les hace largos los días. Y luego ya cuando son maduros, se les empiezan a hacer cortos. Porque hay más actividad. Ahora tengo que trabajar. Y si todavía quieres seguir estudiando, tengo que trabajar y estudiar. Y aparte ver a la esposa y compartir con los niños. Se te van los días sin sentirlos. Y de repente ya llega la hija y te dice, papá, pues fíjate que conocí a un chico y no. Y se casan. Y luego vienen los nietos. Y luego llega ya la edad de anciano y dices, ¿en qué se me fue el tiempo? Y nada más te queda el recuerdo. Un día le dije no sé si a uno de mis nietos o a alguno de mis hermanos, ¿cuánto apuestas a que hago aullar a mi papá? Me dice, ay no. ¿Fue a ti? También a ti, bueno. Y entonces le digo, vas a ver, papá, ¿cuándo fue la última vez que anduviste en bicicleta? Ya nada más queda el recuerdo, ¿verdad? Y la vida se te fue en un soplo. La realidad es esa. Les digo, en cierto sentido hay que agarrarse, mirarse en el espejo y darse 2, 3 palmaditas que nos despierten y nos hagan ver la realidad. ¿Dónde está tu tatarabuelo? Tus bisabuelos. En muchos de los casos, tus abuelos ya ni existen. Lo mismo te va a pasar a ti. Va a llegar un día en que ya ni vas a existir. Y lo más importante, ya lo hiciste. Así es la vida. Y Job se veía así. Pensaba en lo corto de la vida, que la vida es como una flor que ahorita es y luego la arrancas y se cortó. O como las nubes que ahorita se ven y al rato se desvanecen. Como la sombra, se cae el sol y ya no hay sombra, etcétera, etcétera. La comparan con cosas muy cortas, muy breves. Así se va la vida. ¿Y qué es lo más importante para lo que debemos vivir? Para Dios, para Él. Para crecer en nuestra comunión con Él. Para crecer en nuestro servicio a Él. Eso es lo más importante. Muere el hombre. ¿Y qué es la muerte? La muerte es separación. Físicamente hablando, con la muerte se separa nuestra parte inmaterial de la parte material. La parte inmaterial, si eres salvo, pues vas a la presencia de Dios, y la parte inmaterial queda
sepultada, esperando al momento del regreso del Señor, donde tendremos un cuerpo resucitado, semejante al suyo, sin relación con el pecado. Pero la muerte se originó en Edén. Cuando el hombre tomó del árbol que Dios le había dicho que no comiera, Él le había advertido, el día que de él comieres ciertamente morirás. Y la muerte ocurrió en dos sentidos. El hombre se separó de Dios por el pecado. Por eso les comenté hace un momento que era necesario el sacrificio de Cristo para que el hombre se reconciliara con Dios. Él nos limpia del pecado, quita el estorbo. Pero el hombre, cuando murió, también murió físicamente. Desde el momento en que pecó, empezó la muerte. ¿Sí? Y vemos que él vivió casi 1000 años, pero como hemos comentado, agarras una rama de un árbol y la desgajas, ya se murió, se separó del tronco que es la vida. Y no se seca en ese instante, pero empieza el proceso de marchitarse, hasta que finalmente queda para leña. Así pasa con nosotros, así empezó a pasar con ellos, hasta que finalmente murió. Se separó su parte material de su parte inmaterial. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la gente cuando muere? Jesús dijo que los perdidos se van al infierno. Una palabra que no nos gusta hablar. Sí, nos gusta hablar siempre de lo bueno, del cielo, etcétera. Quizá por eso estos grupos no son tan populares, porque hablamos como Dios nos muestra en su palabra la realidad de las cosas. Uno que más quisiera, ¿verdad? Decirles que todo está bien, que no importa, síguete disfrutando la vida, no te preocupes, no va a pasar nada. Y no sabes en qué momento te sobreviene la muerte. Y si te sobrevino la muerte separado de Dios, al infierno. ¿Dónde lo dice? Mateo 10:28. Vamos a leerlo. Dice, y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces aquellos que están, ja, y qué bonita la vida, mira, tú síguete de santurrón y yo acá voy a seguir disfrutando la vida. Esto le dijeron a una niña, mira, a final de cuentas las dos vamos a ir al cielo, pero la diferencia es que yo sí me divertí y tú no. Pues ella va en un camino equivocado. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Si no conocen la palabra y la verdad de Dios, creen que van camino al cielo y no, van camino al infierno. Y entonces, cuando despierten en el infierno, ¿y dónde está el cielo? Yo pensaba que iba a ir al cielo. ¿Sí? Mira la oportunidad que tuviste de conocer a Cristo. Mira tus rechazos. ¿Y de qué te sirvió toda esa, entre comillas, libertad y diversión para una eternidad en el infierno? Jesús mismo nos dio un vislumbre de lo que es el infierno. Ahora, esto es para sembrarnos a todos. O sea, ¿quién fue quien lo dijo? No fue Judas, no fue Isaías, no fue Jeremías. Estoy hablándote del Dios que dejó la gloria, se hizo hombre, resucitó, está en la gloria con un cuerpo nuevo glorificado. Él fue quien vino a decirnos esto. Vamos a leer este vislumbre que nos da ahí en Lucas capítulo 16. Vamos a leer de los versículos 19 al 32. Lucas capítulo 16, versículos 19 al 32. Dice lo siguiente. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama.
Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué lección? Muchos dicen, es una parábola. Decimos otros, bueno, en ninguna parábola se mencionan nombres propios. Tiene que ser aplicable a muchas personas, entonces no se mencionan nombres propios. Esto fue un caso narrado por Jesús, en donde usó lo que ellos tenían como parámetro a Abraham, y que estaban separados de una gran cima, con ese es una gran profundidad, insondable, que no permitía a unos pasar al lado de los otros. Y entonces ellos tenían la idea, como lo tenían los amigos de Job, de que si tú eras una persona que temías a Dios y hacías las cosas bien, eras bendecida por Dios y te daba muchas riquezas. Y si tú tenías grandes pecados, como Job, ¿verdad?, te iba como en feria. Este hombre, Lázaro, estaba a la mesa del rico. En algunas versiones se traduce como Dives, pero no es un nombre propio, es riquezas. Este hombre tenía muchas riquezas. Y este hombre tenía muchas riquezas y aquel comía de las migajas que caían de ahí, y aún los perros venían y le lamían las llagas que él tenía. Para los judíos este era un hombre perdido, un hombre que merecía esa condición de vida por lo mal que se había portado. Y para ellos, el rico era rico porque todo le salía bien, porque pues él estaba bien con Dios. Les demostró exactamente todo lo contrario. Les dijo, este hombre sí tomó la decisión más importante. ¿En qué momento? No se nos dice. Pero fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, a la parte de los salvados. Y murió también el rico y fue sepultado en la parte de los perdidos. La palabra Seol en el Antiguo Testamento era el lugar donde se iban los muertos. Y el Hades vino a tomar la palabra en griego de lo que era el significado del Seol en el Antiguo Testamento. Y finalmente llegó a tener la connotación del lugar de los perdidos, como en este pasaje. Y entonces vemos que ahí les choqueó completamente la idea, porque les cambió completamente la jugada. ¿Uno que era así? No. Es que la salvación no lo da el que tengas dinero o no lo tengas, que te vaya bien o que te vaya mal. No, es lo que hay en tu corazón y lo que gobierna tus acciones, tu vida. Y si está Cristo reinando ahí, tienes vida eterna, aunque aquí no te vaya como le fue al rico. Y si no tienes vida eterna, te vas a ir al infierno, aunque te haya ido tan bien como al rico, pero tendrás una miseria que no tendrá comparación con la que tuvo Lázaro aquí en la tierra. No tendrá comparación. Será eterna la miseria. Tú decides. Pero no podrás decir que Dios no te lo advirtió. Tú decides. Y entonces aquí les da clara lección, ¿no? Y estando en el Hades, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Cuál no sería su tormento que tan solo anhelaba saciar su lengua con una gota de agua? ¿O es saciada tu alma con la palabra de Dios y su salvación? ¿O anhelarás saciarla con una gota de agua en el infierno? Es que no hay alternativa. Uno a veces quisiera estar en un lugar, y es que ni para acá ni para allá. Yo quiero algo más o menos que me dé libertad, sí, de tener relación con Dios, pero también de darle pues, sus fogones a mi carne, ¿verdad? Un amigo que es político, que le expliqué la palabra de Dios, que tuve algunas reuniones con él y su mamá, y les expliqué claramente el mensaje de salvación, y no quisieron, y se dedicó a la política, y salió en un escándalo, en una foto con unas mujeres ahí de la mala vida, que dices, este hombre
cree que le está yendo bien con eso, este hombre va a ir al infierno. ¿No conoce la salvación? ¿Y sabes por qué dejaron de asistir conmigo? Porque yo les comenté que hay dones que ya dejaron de existir. Y querían seguir creyendo en los dones de sanidad, en los dones de lengua, en los dones de milagros, etcétera, etcétera. Ese fue el punto de inflexión. Y mira, dijeras, bueno, por lo menos están ahí metidos en ese grupo y en esas doctrinas, por lo menos que sigan al Señor. No. Si el hombre no se convierte a Cristo, le espera este lugar. ¿Quién lo dice? Aquel que se hizo hombre, aquel que vino de su gloria a decirnos que había venido para limpiar nuestros pecados y poder tener relación con Dios, quitar el estorbo y tener vida eterna a su lado. Vida eterna en la gloria, en el cielo, con Dios. Pero los perdidos, el infierno eterno. Y entonces, estando ahí, ¿tú crees que? Porque a veces dicen las personas, ¿verdad? No, es que ahí va a ser el lugar del reventón y vamos a estar todos divirtiéndonos, va a ser el mejor lugar. Y si aquí nos divertimos así reventadísimos, allá va a estar más reventado. Reventados hasta las tripas vas a tener ahí. Es lo que no te dice el diablo. Pero creen que así va a ser la situación. Y entonces te dicen, ahí va a ser. Mira, este hombre no quería ni siquiera ver a sus hermanos. Les dijo, Padre Abraham, envía a casa de mis hermanos porque tengo 5 hermanos para que Lázaro les testifique. Y no vengan ellos también a este lugar de ¿qué? ¿De reventón? No. De tormento. Que no vengan a este lugar de tormento. No querían compañía. Querían evitarles el tormento. ¿Y qué le dice Abraham? Esto, mira, esto que te dije hace un rato, su palabra. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. No, Padre Abraham. Así es el hombre sin Cristo, necio. Quiere establecer su forma de salvación. Quiere establecer a un Dios que me convenga, que haga lo que yo quiero. ¿Sí? No, Abraham. Si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. No seas injusto. ¿Sí? No. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. La única salvación es a través de la palabra de Dios. Por eso vimos en un principio. Les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Tú te arrepientes y Él te abre el entendimiento y comprendes las Escrituras. Pero es necesario dar ese paso. Esto es esencial. Y Jesús mismo fue quien lo dijo. Entonces, también Jesús dijo que los salvos van a ir al cielo. Leemos ahí en Juan 14, del 1 al 6. Híjole, ya se me vino el tiempo encima. Porque ya son las 12. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al cielo sino por Cristo. En ningún otro hay salvación. Solamente Cristo puede salvar. Y las personas que se someten a Dios van al cielo, a la casa de su Padre. Muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y entonces encontramos en el capítulo 4 de Apocalipsis una descripción clara de lo que es este lugar. No lo van a ver ahí en pantalla, pero sí es importante, pueden tomar nota de esto y no me quisiera extender más. Pero ahí le revela Dios a Juan un cielo abierto. Y ve un trono y a Dios sentado en el trono. Y había alrededor 4 seres vivientes y 24 ancianos. Y ahí vemos que los ancianos son representativos de la iglesia. Y cómo nosotros vamos a estar ahí, en ese lugar que nos fue a preparar Cristo, en el cielo, en la gloria.
Se nos describe de manera telegráfica, pero nos da una idea de lo que va a ser nuestra eternidad con Dios allá en el cielo. Y también de la misma manera Dios inspiró a Pablo para compartir la misma idea. Él sabía perfectamente que al morir se iba a ir al cielo. Vamos a ver dos pasajes. Uno está en Filipenses 1, del 21 al 23, y el otro está en 2 de Corintios 5, 8. Leamos primero Filipenses. Y dice lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual sería muchísimo mejor. Partir y estar con Cristo. Él sabía que al partir iba a ir con Cristo. Y leemos en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces, nos da una clara ilustración. ¿Qué pasa cuando un creyente se muere? Se queda aquí su parte inmaterial, su cuerpo, esperando la resurrección de ese cuerpo, esperando la redención de nuestro cuerpo, esperando esa tercera etapa de la salvación. Ya fui primero salvado de la eternidad en el infierno. Ya fui salvado de la esclavitud del pecado y voy a ser salvado de un cuerpo inclinado al mal al darme un cuerpo glorioso semejante al suyo. Es lo que dice en Romanos capítulo 8. Esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Eso es lo que esperamos. Pero al estar ausentes del cuerpo, estamos presentes al Señor. Pablo lo inspiró el Señor para escribir esto, y esto es lo que sucede cuando nosotros morimos. Y finalmente, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Dice en el versículo 14. Leamos finalmente este versículo de Job 14, versículo 14. Dice: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Aunque aquí se hace la pregunta porque estaba en desarrollo su fe. Más adelante vemos que llega a una conclusión al respecto, pero ahí se hace la pregunta como todavía no entendiéndolo bien. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Job quería saber qué es lo que pasaba con este cuerpo. Quizá él estaba preocupado por la pérdida de sus hijos. Había venido una gran tormenta que trajo una gran tristeza a su corazón. Vino la tormenta, destruyó el lugar donde se encontraban sus hijos, y ahí, entre los escombros, vinieron los llantos. Finalmente habían muerto. Le preocupaba esto. Pero Jesús mismo le da la respuesta. Yo les prometí una resurrección. Leemos en el 11:25 de Juan, cuando él está hablando con Lázaro y su familia, con las hermanas de Lázaro, cuando Lázaro había muerto. Cuando Marta escuchó que Jesús venía, salió a encontrarle, y María se quedó en casa. Entonces Marta le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Pero este era un concepto que tenían los judíos en aquella época. Sabían que iba a haber una resurrección en el día postrero, o al final de los días. Al final de los días de esta creación, sabían que iba a venir una resurrección. Marta le dijo: sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Y entonces Jesús le aclara. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y entonces vio el poder de Dios para resucitar a través de una ilustración que iban a ver físicamente, con algo que podían ver físicamente, de lo que él iba a ser eternamente. Y Lázaro, a pesar de tener 4 días de muerto, de estar en estado de putrefacción, que le dice: quiten la piedra, Señor, ya hiede, 4 días. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y abrieron la puerta y dice: Lázaro, ven fuera.
Muchos han dicho, y yo creo que no están exagerando, que si no hubiera dicho Lázaro, todos los muertos hubieran salido en ese momento. Pero él dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Desátenlo y déjenlo ir. ¿Cómo salió? Si estaba atado. Salió. Ahora sí, desátenlo y déjenlo ir. Y se fue. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa fue una promesa que Él nos dejó. Y al ver la resurrección que Él mismo tuvo, ya no como las que se realizaron aquí en la tierra, porque Lázaro resucitó, pero finalmente volvió a morir. Y no encuentro mucha gracia morir 2 veces, ¿verdad? Pero también hubo otros que resucitaron. Elías resucitó a una persona, Eliseo resucitó a otra, Jesús resucitó a varios en su tiempo que estuvo aquí en la tierra. Pero el único que resucitó para nunca más volver a ver la muerte, y es las primicias de esto, fue el Señor Jesucristo. Y con su resurrección nos mostró que también nosotros vamos a ser resucitados. Leamos lo que dice en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 20 al 23. Todo el capítulo 15 de 1 Corintios habla acerca de esta resurrección, argumentando Pablo acerca de varios aspectos que podemos ver en la vida y que las compara con la resurrección. Pero yo nada más me quisiera limitar al capítulo 15, a los versículos del 20 al 23, que dice lo siguiente: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La garantía de su resurrección nos garantiza a todos nosotros. La realidad de su resurrección nos garantiza que nosotros también vamos a resucitar en un cuerpo semejante al suyo para estar siempre con Dios. Eso cuando Él decida regresar por su iglesia. Qué hermoso esto que Dios nos prometió. Qué alentadoras son las promesas que Jesús nos ha dejado. Promesas que Job no conocía muy claramente, pero a través de esa experiencia que él tuvo con el Señor, que Jesús le hubiera contestado a cada una de estas preguntas de esta manera, fue aclarándole Dios también a él su fe. De tal forma que los versículos 14 y 15 nos permiten vislumbrar esto. Dice Job 14, 14 y 15, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto de la hechura de tus manos. Y más adelante le quedó claro. En el capítulo 19 escribe de los versículos 25 y 26, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque ahorita mi corazón desfallece dentro de mí. Así es, él sabía que el Señor iba a permitirle ver esa resurrección en su propia vida. Y bueno, vemos que Jesús siempre está a nuestro lado, acompañándonos, para alentarnos ante las aflicciones que enfrentamos. Pero siempre nos deja esta gloriosa esperanza. Nos ha ofrecido una vida eterna a todo aquel que se convierte a Jesucristo y es limpiado con su sangre. Nos hace sus hijos y nos da vida eterna. El gran aliento que tenemos nosotros, por más fuertes que sean las adversidades en esta vida, es que un día despertaremos a su semejanza. Pero están estas dos cosas. Estos dos caminos. Cuando el rey Saúl estaba ya acercándose al final de sus días,
fue enfrentado por David, que él no quería ser su enemigo, y entonces cuando él ve que nuevamente le había perdonado la vida, dice, he hecho neciamente, realmente he errado en gran manera. Y una persona ya en el Nuevo Testamento con su mismo nombre, Saulo, pero ahora cambiado a Pablo, había podido decir al final de sus días también, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Lo que le ayudó a Pablo fue que él corrigió su camino en el momento en que el Señor se le presentó camino a Damasco. ¿Cuál será la reacción que tú tomarás al final de tus días? Aquí se decide tu eternidad. En esta vida está en juego la eternidad de tu alma. Y no sabemos cuánto tiempo vamos a poder vivir. Es como la flor. De repente Dios puede quitarla. Es como la sombra. Se va el sol, desapareció. Es como una neblina. Ahorita la ves y al rato se desvanece. Ese predicador que vivía cerca de una iglesia donde cuando llegaba un muerto ponían campanadas, tantas como años había vivido. 80 años lo alentaban, pero de repente oía 8, oía 12, oía 15, oía 20. Alteraban su corazón. La muerte no tiene fechas, no tiene predicción, no está al conocimiento del ser humano, nos sobreviene sorpresivamente, sin esperarlo. Sí. ¿Estás listo para ese momento, para partir a la gloria de Dios? Vamos a hacer una oración. Padre amado, es para nosotros un gozo saber que en Cristo tú nos has dado la hermosa salvación, que su sacrificio fue perfecto y completo para salvar al más vil de los pecadores, que tú solamente quieres que el hombre llegue a rendirte su voluntad, a pararse del trono de su vida, de su corazón, para cederte el trono a ti, para que llegues a gobernarlo tú. Y con este hecho aplicas la sangre preciosa de tu Hijo amado, derramada en la cruz del Calvario, para limpiarnos y quitar todos nuestros pecados, reconciliarnos contigo y darnos vida eterna. Gracias, Dios, por este conocimiento que tú nos das, por lo que pudimos estudiar en esta mañana de tu bendita palabra. Te rogamos que nos lleves a meditar, Señor. A todos aquellos que te hemos conocido, agradecerte tu gloriosa salvación y también poner en nuestro corazón ese cargo por los que aún no te conocen, sabiendo que les espera un infierno eterno. Y a todos los que hayan escuchado este mensaje, Señor, te rogamos también que si no son salvos, obres en sus vidas este convencimiento, para que sepan que cualquier momento es bueno para partir. Que lo primero que deben hacer es asegurar su lugar en la eternidad, rindiéndote sus voluntades a ti. Te pedimos esto, Señor, a través de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, señores, pues aquí tenemos un libro impresionante, mucho que podemos aprender en él, pero seguiríamos estudiando al respecto el próximo domingo.